Uf. Madre mía, ¿y esto? Esto no me lo esperaba, ¿eh? Chaval. Muy buenos días. Es que me he puesto a inventar y bueno, me he metido en este caminito que habéis visto tan suculento, y me ha pillado en frío justo salir de casa y no había pasado nunca por ahí. Y hostias, me ha pillado, o sea, se hace bien, bueno, se hace bien, tiene su qué, pero oye, es que me ha pillado un poco desprevenido, ¿eh? En fin, hoy, como veis en el título, lo que quiero contaros es los diferentes tipos de sistemas de navegación, o bueno, diferentes tipos no, al menos los dos que yo he probado, ¿no? Concretamente me refiero a un Garmin Zumo XT, que he llevado muchos kilómetros y que ahora recientemente pues he migrado, o estoy en fases de migrar, a esto que veis aquí, el sistema tablet. Os voy a contar un poquito las diferencias y los motivos por los que por ahora voy a utilizar el sistema tablet. Entonces os dejo con la intro y hasta ahora. Bueno, pues aquí estoy, he conseguido encontrar finalmente un sitio un poco tranquilo para poder pararme y explicaros todo esto. Veremos a ver cómo salgo de aquí, porque me he metido en un poco lío, ¿sabe? Bueno, como os venía diciendo, hasta ahora yo había utilizado un sistema de navegación Garmin. En este caso es el Garmin Zumo XT. Tiene sus carencias, ¿vale? Desde luego, como sistema práctico es una pasada, porque si instalas la base de carga a la batería a contacto, como lo tengo yo en mi caso, pues simplemente lo colocas, le das al contacto y, como podéis ver, pues ya se enciende. Y ya aquí, pues ya te irías a donde fuera. Cosas buenas, es infalible, o sea, es durísimo, es brujerizado, le puede caer polvo, le puede caer lluvia, le puede caer un puto rayo, si queréis. Este aparato se lo traga todo. Tiene un tamaño bastante contenido, no sé si son 5 pulgadas, una cosa así. Creo que el nuevo que han sacado, que es el Zumo XT Plus, creo que tiene 5,5 o 6, una cosa así, más o menos. Igual me equivoco, que hablo de memoria. La cuestión es que, como tamaño, pues si no os gusta tener algo muy grande aquí, pues está muy bien, es un tamaño contenido, no pesa mucho, y para navegar tracks es fantástico, porque le pones el track y a mí jamás me ha fallado. Ni se me ha quedado sin cobertura, ni me ha hecho un extraño. Siempre ha funcionado correctamente, es infalible. Luego tiene otra cosa bastante buena, que si tú tienes un track, bueno, te vienes a la aplicación de tracks, y a ver si puedo hacer que se vea más o menos bien, y tú coges cualquier track, training track, ¿vale? Te vienes aquí y cuando te carga le das a la llavecita, le dices compartir, y a través de Bluetooth entre dispositivos Zumo XT. Esto significa que entre tus compañeros que tengan un
dispositivo similar, un Zumo XT o un Zumo XT Plus, pues es muy fácil compartir el track. Llegas al inicio, te tomas el café, mientras te estás tomando el café, compartes el track y listos. Es así de fácil. Cosas negativas. Negativas es que para mí la navegación por carretera, los mapas que tiene preinstalados no me acaban de gustar. Me ha hecho a veces, le he puesto por probar y a veces por carretera me ha hecho hacer auténticas rutas turísticas que era totalmente innecesario. O sea, había a lo mejor una circunvalación y me ha metido por el medio de un pueblo. El tema de, por ejemplo, de los radares, todo, y que tienes lo de la instalación de los radares montada y tal, la mitad de los radares no te los canta. Que tampoco es que sea muy importante, pero bueno, si tienes esa opción, pues va bien que la tenga, ¿no? Para navegar tracks propiamente dicho, es fantástica. ¿Qué pasa? Que si tú quieres ir un poquito más, como es mi caso, empecé a utilizar con una tablet el sistema Osman, el sistema de navegación Osman, realmente me encantó. Esa posibilidad de poder llegar a un cruce de un camino, seguir la ruta del camino, te marca si ese camino es a través de una línea de colores discontinua, de pespuntes discontinuos, puedes entender si es en negra, si es una pista más ancha, si es marroncita, si es un curriol, este tipo de cosas, me gusta mucho. Además de que son mapas offline, que no necesitas conexión a internet. Hay que decir que el Garmin tampoco necesita conexión a internet, o sea, lo puedes llevar conectado al móvil a través de una aplicación que se llama Drive, pero bueno, en el caso del Osman no necesitas tener datos si no quieres en la tablet. ¿Qué pasa? Que la tablet, propiamente dicha, que la tengo aquí, puedes a su vez tener, pues yo que sé, el Wikilog debajo y poder hacer un grabado del track en tu Wikilog simultáneamente mientras estás navegando. ¿Que luego quieres hacer una prueba Roadbook? Pues bueno, pues te coges y te vas a la aplicación de Roadbook, que ahora os la enseñaré, y navegas Roadbook. Además de que cuando navegas ya en on-road, por carretera, puedes poner un navegador tipo Waze o tipo Google Maps o el navegador que os guste, que eso sí que es un navegador en tiempo real, que tiene tráfico en tiempo real, que los radares, que las incidencias, que todo este tipo de cosas, calcular rutas, buscar, yo que sé, gasolineras y este tipo de cosas que podemos hacer con un Google Maps normal y corriente. Eso gana por goleada y de calle al Garmin. ¿Qué pasa? Osman, el problema que tiene para mí es que Osman es hiper extenso y hasta que encuentras la configuración adecuada que te funcione bien y que te guste, puedes estar peleándote bastante tiempo con la aplicación. Yo finalmente lo he conseguido. En este caso, esto es una Samsung, una Active Tab 3, que es la que yo os recomendaría. Yo he probado la Active Tab 2 y el problema que tiene la Active Tab 2 es que tiene muy poca memoria de almacenamiento y los mapas pesan bastante y pones Osman, descargas los mapas y te has comido todo el almacenamiento de la tablet. Sí que es cierto que puedes poner una tarjeta de memoria y instalar los mapas en la tarjeta de memoria, pero la tablet tan solo tiene 3 GB de RAM, esta tiene 4, que 1 GB en este caso se nota bastante, y lo que sí que os diría si tenéis una Active Tab 2 es que si ponéis una tarjeta de memoria, pongáis una tarjeta de memoria rápida, una de las buenas, no una de estas baratitas de 32 GB. Tendríais que poner una, ahora no recuerdo la configuración, pero os lo pondré por aquí, el tipo de configuración que tiene que tener esa tarjeta de memoria, que tiene que ser de lectura rápida, porque si no, la tablet se pone a leer los mapas de la tarjeta y a ponerlos en la aplicación y te crea un delay que es muy incómodo. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras yo estoy en el impasse del Garmin y de la tablet, claro, pongo una, quito otra, ¿cómo lo hago? Pues entonces aquí es donde vienen y intervienen mis amigos de ARN Rally y son gente excelente, son gente con unos principios muy marcados, tienen muy claro que sus productos los van a hacer bien y así lo hacen. Entonces ellos para la tablet crearon este tipo de soporte. Esto es una funda rugerizada, le quitas la funda que trae la tablet, le pones esta y entonces crearon esto, que esto recrea lo que sería el soporte del Garmin y es tan fácil como quitar el Garmin y veis este soporte y cogemos la tablet y lo instalamos aquí y ya lo tendríamos. Es maravilloso. Cosas buenas que me gustan de la tablet. Hablando de ARN Rally, con el tipo de funda también adquirí este soporte que podéis ver aquí. Este soporte, no sé si es actualmente el que tiene, no este era un prototipo, creo que el que tienen ahora lleva una pequeña bisagra y la pantalla es móvil y la puedes orientar un poco hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? En cualquier caso a mí esta me va bien porque cuando estoy de pie no me tapa la pantalla principal, digamos están superpuestas y es comodísimo. Le doy al contacto y viene la segunda opción de ARN Rally, que es el mando, el ARN Remote Pro. Tienen dos mandos, el Remote Pro y el Remote. Yo me quedé con el Pro finalmente porque me gustaba principalmente que la palanca es más corta en el caso del
del Remote Pro. El material con el que está hecha, pues no os puedo decir qué tipo de material es un material durísimo, súper resistente. Esto puedes lavar la moto con la Karcher sin ningún problema, y entonces tiene los botones sensiblemente orientados hacia la mano, y con esto pues tú puedes hacer varias configuraciones. En este caso, que tengo esta lucecita así de color entre amarillo y verde, lo que tengo es, como podéis ver, yo le doy zoom out, zoom in, con la palanca, digamos, hago zoom. Luego, con el primer botón le doy un toque y me muevo hacia arriba. Con el otro le doy un toque, me muevo hacia abajo, me muevo hacia abajo, me muevo hacia abajo. Si le doy 2 toques, me muevo a la izquierda. Si le doy 2 toques, me muevo a la derecha. Y con el botón amarillo, si te has ligado a investigar por el mapa, le das al botón amarillo, ¡pam!, y te centra de nuevo. Esto es, para mí, fantástico. Pero ¿qué pasa? Que claro, dices, yo además de Osman uso un roadbook. Pues no hay ningún problema. Te vienes aquí, abres tu aplicación de roadbook, que en este caso, pues, por ejemplo, Rally Roadbook, y aquí tengo alguno de estos de Terra Pirata. Espero que se vea bien, porque ahora con el sol, por ejemplo, el de Volta a Montserrat, le digo abrir roadbook, ya tengo el roadbook aquí, ¿de acuerdo? Entonces me vengo aquí, pulso el botón amarillo y, ¿veis? Cambia verde, azul a rojo. Rojo es el modo roadbook. Como podéis ver ahora, con la palanca yo subo viñetas, con la palanca hacia abajo bajo viñetas, y con el botón amarillo, digamos que haría un reset del parcial, y con los botones, con este, digamos, subo, recalo, es para recalar, subo o bajo puntos kilométricos. Con el de arriba, ¿veis? Voy, subo, 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 con el de abajo, bajo, 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 y con este recalo. Y es tan sencillo como esto. Tienes tu roadbook y ahora, no, que quiero ir al Osman. Te abres al Osman, vienes tu botón amarillo y cambias y ya estás en el menú de Osman. Esto para mí pues es fantástico, es súper cómodo, lo haces en la moto, subido en la moto, no te tienes que parar ni nada, y la verdad es que desde que uso este sistema de navegación estoy encantado. Tengo que deciros que estoy todavía en proceso de adaptarme a Osman. Como os decía antes, Osman es súper extenso. Hasta que encuentras esa configuración buena que a ti te gusta y demás, te tienes que pelear bastante con la aplicación. Tienen de soporte un grupo de Telegram que es bastante activo y donde hay varios bots de ayuda que si tienes cualquier duda allí puedes ir a buscar, es en castellano. Y la verdad es que estoy muy contento y con muchas ganas de seguir utilizando Osman porque las posibilidades que tiene son infinitas. Así que bueno, voy a ir a rodar un poquito y os muestro un poquito en marcha y concluyo, ¿vale? Hasta ahora. Nada, corten, que le he dado sin querer. Bueno, ahora voy a ver si salgo del berenjenal este en el que me he metido. Vale. Bueno, subir por ahí lo veo complicado, ¿eh? Menos mal que han hecho la trampita aquí. Bueno, vamos a tirarnos por el barro. ¿Qué puede pasar? Toma por culo. Bueno, una de las cositas negativas también de la tablet, que también tiene sus cosas, la luminosidad. Yo realmente no tengo demasiado problema, ¿vale? La posición en la que la tengo pues me es bastante cómodo, prácticamente, mirad, ahora mismo incluso con casi luz directa del sol pues lo veo bastante bien. Entonces bueno, me coloco a veces un poquito y no tengo problema, pero sí que es cierto que la luminosidad de esta tablet concretamente, esta no sé si son 700 nits, una cosa así, ¿vale? Que es justita. Las tablets aquella más exclusivas para moto me parece que ya rondan los 1000 y pico nits, 1000 o 1000 y pico nits. A ver, a mí no es uno de los puntos que me
que realmente me moleste más. A ver dónde lleva esto. Vamos a ver, ¿veis? Cositas buenas. Esto sube, viene por aquí, y vamos con la bosqueta. Bueno, me vale. Entonces ahora yo veo este caminito y veo que se mete por ahí. Hoy no me voy a meter, pero ¿veis? Yo ahora puedo venirme aquí y veo que este caminito es un caminito estrecho y que luego enlaza con el track. Y son este tipo de cosas que me gusta Osman, porque varío las rutas, cojo un track que ya tenía y hago cositas nuevas. Y esto la verdad es que me encanta. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o que os sirva de ayuda al menos para decidiros o disipar dudas entre lo que sería navegación tablet o navegación con un dispositivo GPS dedicado, como en este caso el Garmin, pero que hay otros, TomTom y demás. Y bueno, esta es mi opinión, así es como lo hago yo, que no significa que tú lo tengas que hacer exactamente igual que yo. Yo os muestro lo que yo he podido experimentar, os lo comparto y vosotros ir cogiendo la parte que os interese, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos próximamente. ¡Hasta luego!